Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, vamos a hablar sobre la dignidad humana, el fundamento de los derechos humanos. Bueno, yo sé que este tópico, esta palabrita de los derechos humanos, parece hasta trending topic, parece como un trending de moda, así como de, ay, los derechos humanos y los derechos humanos, ¿no? Y lo usamos muy onerosamente la palabra, como para vernos social o políticamente correctos, ¿no? Pero cuando nos preguntan, oye, ¿por qué los derechos humanos deben de existir o por qué los derechos humanos tienen que estar ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿Cuál es su función? Bueno, pues uno se queda así como de, oye, sí, es cierto, o sea, los derechos humanos, ¿por qué? ¿Qué hacen acá, no? Y precisamente lo que vamos a hablar en este video es del fundamento de los derechos humanos, o sea, ¿por qué demonios hay derechos humanos? ¿Qué carambas están haciendo ahí? Y esto tiene que ver básicamente con la dignidad humana. Así que voy a empezar a compartir mi pantalla. Aquí está y vamos a ver la dignidad humana, en tanto sirve como fundamento de los derechos humanos. A ver, uno se pregunta, ¿qué es la dignidad humana? Hemos escuchado muchas veces esta palabrita también, ¿no? Trátame con dignidad, tratos indignos, la dignidad, bueno, ¿qué? O hay gente que malamente te dice, ¿no? Ten tantita dignidad. Bueno, ¿qué es dignidad? La dignidad es entendido como es este reconocimiento del valor que cada ser humano posee por el simple hecho de que es una persona y en tanto que es una persona, constituye un fin en sí misma y no es un medio. ¿Qué quiere decir? La dignidad es el reconocimiento de que cada persona es un fin en sí misma, o sea, cada persona tiene un fin, es algo completo por sí mismo, no son medios. ¿Qué nos referimos con que las personas no son medios? Nos referimos a que las personas no son instrumentos, no son objetos, no son cosas que podemos utilizar. Al respecto, para poder comprender mejor lo que es la dignidad, hay un corto buenísimo que se llama La cosa, si mal no estoy, o el objeto, se los voy a dejar en la descripción del video, que básicamente es de un joven, un chavo, que se despierta, va a su trabajo y su trabajo es quedarse tirado en el piso para servir de tapete, se queda ahí todo el día y ya cuando termina se va a su casita otra vez. Ustedes dirían, y a lo largo del corto se ven personas haciéndole de objetos, hay personas que están ahí sosteniendo cosas, personas dirigiendo el tráfico, personas cargando otras, y dices, bueno, se están comportando como si fueran objetos. Precisamente el no reconocer la dignidad implica entender que las personas no son fines, no son personas, sino que son cosas. Lo que la dignidad humana viene a decirnos es, a ver, por el simple hecho de que somos seres humanos, por el simple hecho de que somos personas, tenemos un valor y merecemos un reconocimiento a ese valor y por lo tanto ser tratados como seres humanos y no como objetos. Este concepto de la dignidad humana nace después de la Segunda Guerra Mundial, porque precisamente durante esta época muchas personas no se reconoció su valor como personas. Por ejemplo, los grupos judíos, los grupos de personas homosexuales, etcétera. Y precisamente se crea este concepto para decir, a ver, después de esta guerra casi nos extinguimos, casi nos matamos. Hay que reconocer que todas las personas, sin importar de dónde vengamos, sin importar lo que sea, tenemos un valor por el simple hecho de que ya somos personas. Y esto es la dignidad humana. Vamos a ver que hay tres enfoques distintos que buscan entender y analizar lo que es la dignidad humana. En un primer momento tenemos las llamadas tesis esencialistas o naturalistas. Estas tesis lo que van a hacer es entender a la dignidad, pero entender su esencia. Es decir, van a buscar entender que la dignidad es básicamente lo primordial, lo fundamental, lo esencial de los seres humanos. Y para ello hay dos visiones importantes, la visión cristiana y la visión racionalista. Desde una óptica cristiana, entendemos que la dignidad humana es este reconocimiento de que las personas tenemos un valor, tenemos una esencia que nos hace diferentes al resto de los demás seres vivos. Y esto es desde una óptica cristiana, insisto, que nosotros somos los hijos de Dios, ¿no? Nosotros somos los que tenemos la conexión divina con Dios. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos un valor diferente al resto de seres vivos. Y eso es lo que nos hace que tengamos un reconocimiento a nuestro valor, que nosotros seamos diferenciados de ser cosas o de ser animales. Mientras que por otro lado tenemos la visión racionalista, que lejos de dogmas y lejos de religiones, lo que nos dice la visión racionalista es, los seres humanos, en tanto tenemos el uso de la razón, en tanto somos seres racionales, tenemos un valor diferente al resto de los seres vivos y por lo tanto se nos tiene que reconocer ese valor. Esa es la esencia del ser humano, que tiene uso de la razón y eso es lo que constituye
su valor como tal y por lo tanto su dignidad. Pero aquí el conflicto viene en que hay personas que, como bien sabemos, por cuestiones naturales o por cuestiones de la vida, pues no tienen un uso completo de sus facultades racionales. Y la pregunta es, estas personas que no tienen por completo el uso de sus facultades racionales o mentales, ya no tienen valor humano, ya no tienen dignidad por esa razón. Ese es el conflicto que se plantea y por esa razón entender la esencia de la dignidad humana no nos basta con estas dos visiones. O sea, por un lado, pues evidentemente se busca lo religioso, pero pues si queremos ser objetivos, pues no nos sirve mucho. Y la visión racionalista que es muy, diríamos, taxativa, es muy estricta. Entonces, ¿cuál es la esencia de la dignidad humana? La esencia es entender que el ser humano, en tanto que es un ser humano, punto, tiene un valor y se le tiene que dar un reconocimiento a ese valor. Esa es la esencia de la dignidad y esa es la esencia de los seres humanos, que somos humanos, punto, no hay de otra. Tengamos o no uso de razón, tengamos una religión, tengamos lo que seamos, porque somos humanos, tenemos un valor y se tiene que reconocer ese valor bajo el esquema de dignidad humana. Después tenemos las tesis escépticas o del escepticismo. ¿Por qué hay un tachecito ahí? Bueno, las tesis escépticas lo que plantean es que la dignidad es en realidad un concepto relativo. Por lo tanto, la dignidad es lo que cada persona o incluso cada pueblo considere que es lo que desde su muy humilde punto de vista piensan que es lo digno. Pero pues si queremos hacer una tesis o una teoría universal de los derechos humanos, pues no nos sirve esto. ¿Por qué? Porque si a estas nos vamos, pues entonces para mi dignidad, por ejemplo, es tratar bien a alguien. Pero a lo mejor para otra persona dignidad es, por ejemplo, golpear a alguien por su propio bien. Y para otra persona dignidad es otra cosa. Entonces, si nos vamos así de escépticos, si nos vamos así de, bueno, la dignidad es lo que cada quien piense que es, pues entonces no se puede construir una teoría de los derechos humanos porque entonces diríamos que los derechos humanos es lo que cada quien entienda, y pues no, tenemos que dar verdades, tenemos que dar puntos objetivos y concretos. Entonces, el escepticismo no nos sirve para la teoría de derechos humanos, aunque sí es importante mencionar que es una forma de entender a la dignidad, como este concepto relativo. Ahora sí que las tesis escépticas lo que te dicen es que la dignidad es lo que cada quien entienda que es, ¿no? La que nos va a servir un poquito más y las que son más fuertes a la hora de dignidad humana son las tesis históricas, que hay tres corrientes importantes. Tenemos las tesis consensualistas, las cuales nos dicen que la idea de la dignidad es una virtud lograda por el consenso racional. Es decir, lo que las tesis consensualistas nos dicen es que la dignidad es una virtud, es algo que existe gracias a que hay un acuerdo entre todos los seres humanos y quedamos por hecho de que todos tenemos un valor. Entonces, a través de este consenso racional entre todos, generamos esta idea de la dignidad. Es como si todos nos hubiéramos puesto de acuerdo, toda la raza humana, que es imposible, pero es como si toda la raza humana nos hubiéramos puesto de acuerdo y entendiéramos que la dignidad existe porque es algo en lo que todos tenemos que estar de acuerdo. O sea, por este acuerdo de voluntades nace la dignidad como una virtud. Todos estamos de acuerdo, a todos nos parece perfecto que se reconozca el valor que todos tenemos por el simple hecho de ser personas. Eso es lo que dice la tesis consensualista, que es claramente, como vemos, muy utópica, ¿no? Porque, como hemos señalado, hay culturas, hay civilizaciones en las que, por ejemplo, si uno va y le dice a cualquier persona le tienes que reconocer su valor, a lo mejor en otras civilizaciones, en otras culturas te pueden decir, por ejemplo, no es porque en Medio Oriente sean así todos, pero por ejemplo hay civilizaciones orientales que a lo mejor te dicen, pero no, porque según la religión la mujer no es igual al hombre. Entonces, es por esta razón las tesis consensualistas son muy utópicas porque pues evidentemente nunca logramos, nunca tenemos, ni hemos tenido, ni tendremos un consenso racional entre todos los seres humanos. La que a mí me parece más atinada es la tesis voluntaristas o las tesis voluntaristas. ¿Por qué? Porque estas establecen que la idea de la dignidad nace en materia y en sentido y en razón de un acuerdo generado por las naciones establecido en un texto, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que las tesis voluntaristas te dicen a saber, la dignidad existe porque todas las naciones del mundo han manifestado su voluntad en un acuerdo por escrito de que se debe de reconocer el valor que todos los seres humanos tenemos por el simple hecho de ser humanos. Y entonces lo que hacen las tesis voluntaristas es no solamente apelar a esta voluntad, sino que te dicen, además de que es la voluntad, es una voluntad que está por escrito. Es como básicamente si hubiese un contrato, básicamente firmado por las naciones, donde reconocen que todos tenemos un valor por el simple hecho de ser seres humanos. Y a partir de este contrato, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, es que nace la idea de dignidad en todo el sistema de los derechos humanos. Esta me parecería un poquito la más atinada, porque si bien
hemos visto que en la praxis o en la práctica hay culturas, civilizaciones donde la dignidad pues es según lo que ellos consideren. El hecho de firmar un acuerdo que dice que todas las personas son libres e iguales ante la ley sin distinción alguna, pues de alguna forma te sienta un precedente a ti como Estado, como nación, de lo que tú estás considerando ante la comunidad internacional sobre lo que es de dignidad humana y la estás aceptando y la estás reconociendo y no te puedes echar para atrás. Por eso, evidentemente, la comunidad internacional ejerce presión ante estos estados, ante estas culturas, donde hay violaciones a los derechos humanos en razón de que no reconocen como tal o de forma completa la dignidad humana. Y por último están las teorías del conflicto. Las teorías del conflicto lo que te dicen es que la dignidad humana debe de existir para garantizar toda existencia humana frente al Estado. Lo que te dicen las teorías del conflicto es, a ver, el Estado siempre vive en un conflicto con los gobernados, porque el Estado puede hacer acciones que violen los derechos de las personas, puede utilizar a las personas, puede hacer básicamente lo que sea con las personas. Entonces, la idea de dignidad humana debe de servir para decirle al Estado, a ver, hasta aquí vas a llegar porque yo tengo un valor como persona. Tu actuar se va a limitar hasta donde inicia el reconocimiento de mi valor como persona. Tu Estado no me puedes hacer esto, tu Estado no puedes hacer esto contra mí porque yo tengo un valor y yo tengo un reconocimiento de ese valor que es la dignidad. Entonces, yo Estado tengo que vivir en dignidad y lo que tú tienes que hacer es reconocer mi valor y tienes que tratarme dignamente. Entonces, como pueden ver, las teorías históricas, en especial las voluntaristas y las del conflicto, pues son las más atinadas y las que nos llevan a entender hoy en día lo que es la dignidad, que es, insisto, el reconocimiento del valor que cada ser humano tiene por el simple hecho de que es un humano, visto como un fin en sí mismo y no como un medio. Ahora bien, ¿qué es lo que señala nuestro sistema jurídico? Una jurisprudencia de la Suprema Corte señala que la dignidad humana tiene tres sentidos. La dignidad es un valor, es un principio jurídico y es un derecho. Un valor, ¿por qué? Porque la dignidad es entendido como algo correcto, algo moral, algo que todos entendemos y aceptamos como algo que debe de existir, que es necesario, que es justo y que además debe de orientar nuestra conducta humana. Es como una norma moral. Y esto obviamente lo podemos ver como lo vimos en las tesis, por ejemplo, consensualistas, ¿no? Las tesis incluso voluntaristas. Lo entendemos como algo que es cierto, como algo que no está sometido a cuestión y que rige nuestra conducta humana. Pero por otro lado, la dignidad también es un principio jurídico. ¿Por qué? Porque la dignidad va a ser entendida como este fundamento de los derechos humanos que va a sustentar y a regir a todo el demás sistema jurídico. Es decir, cada vez que el Estado quiera hacer una ley o cada que quiera hacer una reforma o cada vez que el Estado quiera hacer lo que quiera hacer, tiene que regirse y considerar siempre la dignidad humana. Siempre. Por estas tesis que hemos visto, por ejemplo, la teoría del conflicto. El Estado en todo lo que haga tiene que seguir siempre por el principio de dignidad. Siempre todo lo que haga, decisiones, actos, todo lo que ejecute, tiene que considerar siempre el valor y el reconocimiento del valor de las personas. Además de ser un valor y un principio jurídico que evidentemente rigen al sistema en general, la dignidad es también un derecho. Podríamos decir que la dignidad es el derecho a tener derechos humanos, básicamente. La dignidad es además este reconocimiento de la facultad que tienen las personas de que además de que tienen un valor en sí mismas, por el hecho de que tienen ese valor, tienen el acceso a derechos. ¿Y qué derechos son? Pues los derechos humanos. Entonces, al establecer la idea de dignidad humana, lo que hacemos es decir, a ver, la dignidad humana debe de regir nuestras vidas, entendida como valor, debe de regir nuestro comportamiento humano, debe de regir el actuar del Estado y toda la creación del Estado, así como el sistema jurídico, entendido como un principio, pero además es el reconocimiento del valor que tenemos como personas y por lo tanto fundamenta y es la causa por la cual tenemos que tener derechos humanos, entendida como derecho. Como pueden ver, la dignidad humana pues es un concepto un poquito filosófico, pero al final del día, cuando lo entendemos, nos ayudan a comprender mejor el por qué demonios hay derechos humanos. Entonces, si ustedes un día les preguntan, oye, pero ¿por qué existen los derechos humanos o por qué están alegue y alegue que los derechos humanos? Ustedes van a responder esto. Bueno, porque las personas tienen algo que se llama dignidad humana, que es el reconocimiento al valor que tienen por el simple hecho de ser personas. Entonces, los derechos humanos se crean para reconocer y ponderar y hacer válido este valor que tienen las personas. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, lo que hacen precisamente es regirse por la dignidad y buscan mantener intacta y ponderarla por sobre todas las cosas a esta dignidad, a esta idea del valor de las personas. Entonces, por eso es que existen derechos humanos.
para ponderar la dignidad humana y el reconocimiento del valor que todos los seres humanos tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Estas son las fuentes que utilicé para elaborar este video. Les recomendaría, insisto, que vean ese corto que les voy a dejar en la descripción del video y que además lean un poquito más sobre el tema porque es muy interesante. Y también les recomendaría las lecturas de Immanuel Kant, que él habla, por ejemplo, bastante de la idea de dignidad humana, como el principio de haz a los demás lo que quisieras que fuera la norma universal. Y pues bueno, hasta aquí llegaría entonces este video y pues los veo la siguiente ocasión y espero que tengan una gran semana.